Bienvenidos al podcast Que Camina, un espacio donde las historias avanzan al ritmo de nuestros pasos. Sin guión o con guión, con giros inesperados y prórroga si hiciera falta. En esta primera parada exploramos la vida como un partido de baloncesto. Estamos aquí en un lugar emblemático como es el pabellón Juan Ríos Tejera, donde se respira pasión, sudor, lágrimas en cada uno de los rincones. Y tenemos con nosotros a Alejandro Martínez, quien escribió parte de su leyenda aquí en este pabellón. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y donde hablaremos de la parte humana, de la parte profesional y de tu aprendizaje de vida. ¿Estás dispuesto a caminar por tu historia? Y de jugar la prórroga si hace falta. Y jugar la prórroga si hace falta. Naciste en Barcelona, a los 7 años te viniste aquí. ¿Cómo fueron tus inicios en Tenerife? ¿Cómo fue ese aterrizaje? Bueno, llegamos a Tenerife el 30 de diciembre del 73 y el 8 de enero pues empezamos en el colegio San Carlos, un colegio que estaba en Tío Pino, que ya no existe, al lado de la fábrica Celgan, claro, que igual la gente se ubica mejor. Y en ese colegio no había una portería de fútbol sala, pero habían 2 canastas de baloncesto. Y yo en el colegio que venía de Barcelona, en mi primer colegio no había canastas, solo porterías de fútbol. Y un día, domingo 7 de la tarde, se oye una escandalera terrible y era que se había hundido el techo del colegio. Y nosotros, mi hermana y yo, vamos a estar sin colegio un mes, un año. Que va, a los 2 días nos habían ubicado en un colegio de curas, que estaba Santa Teresa de Jesús, que estaba muy cerca de casa. Y ahí habían como 6 campos de fútbol. Yo no había visto una canasta de baloncesto hasta que llegué a mi colegio, a San Carlos. Y ahí ese año no jugamos, pero cuando ya tenía 8 años, ahí empezamos a jugar a minibásquet y desde entonces hasta ahora. Así empezó la historia. ¿Primero jugaste? ¿Y sí. cuándo fue, cuánto tiempo estuviste jugando baloncesto y cuál fue el paso después a...? Cuando estaba en octavo de GB, el equivalente a segundo de la ESO, el equipo de mi hermana es 3 años más pequeña que yo, llevaban como 3 o 4 entrenadores y se portaban bastante mal y iban saltando entre tal cual llegaban, aguantaban un par de semanas y se iban. Y doña Concha, que era la directora del colegio, me dijo: Alejandro, a ti te respetan, eres el hermano de Verónica, y queremos que entrenes tú al equipo. Yo nunca me había planteado lo de entrenar porque yo era jugador, pero empecé a entrenar al equipo y me gustó. 13 años. Sí, yo tenía 13, fue la temporada 79-80 y a partir de ahí empecé a entrenar y me gustó. Al año siguiente fiché como entrenador en el hispano-inglés y a partir de ahí pues ya compaginé jugar y entrenar, creo que hasta que tuve 15 años y ya con 16 ya dijo yo, a mí lo que me gusta es entrenar. Y sí es verdad que tenía ficha en aquel momento había juveniles también, en el juvenil B o en el C o en el D del Náutico, porque ese equipo era filial era el que aportaba jugadores a el Náutico Galenos. El Náutico Galenos era el equipo de veteranos del Náutico y era Náutico Galenos porque muchos de ellos eran médicos. Entonces yo iba con ellos porque muchas veces por las guardias, por el trabajo, por 1000 cosas, casi nunca tenían 10 jugadores para ir a los partidos. Entonces tiraban de ese equipo en el que yo estaba. Pero yo ni entrenaba, no entrenaba como jugador. Simplemente pues los acompañaba a los partidos y hacía la función, si los eliminaban por faltas, que solo pasó una vez. O sea, yo solo jugué una vez. El resto del tiempo yo hacía los cambios. Ellos me decían, cambio fulanito. Yo ya tenía licencia de entrenador y ejercía de entrenador y jugador. Entonces, bueno, pues... Y ahí ya, yo creo que con 15 años, digamos, de entrenar todos los días para jugar, con 15 años ya fue el último año. Entonces, desde esa edad ya tenías claro que... Yo con 14 años ya tuve licencia de entrenador, digamos. ¿Y tenías claro que te ibas a dedicar a eso? No, ¿o no? No. Tenía claro que me gustaba. Y que me gustaba mucho y que quería aprender y estaba todo el día con gente mayor que yo, pues, otros entrenadores que eran mis entrenadores o gente mucho más mayor que yo, gente del Náutico y bueno, yo veía que me gustaba mucho y que estaba como muy
seguía estudiando, yo estudié en el Poeta Viana, pero a mí lo que me gustaba era entrenar. Y entonces, bueno, estudiaba, pero lo justito para que mis padres no me pegaran la bronca, pero a mí lo que me gustaba era entrenar. Entonces, bueno, pues yo estaba todo el día, después del hispano inglés salté al náutico, y bueno, pues allí con José Carlos, con Felipe Coello, con gente que no era mucho más mayor que yo, Fernando Llombet, que es 2 años mayor que yo, Luis Macía, que es 3 años mayor que yo, pero luego Alejandro Luque, que es un poco más mayor, Vite Senante, San Segundo, no sé, los entrenadores, todos los entrenadores que tuvo el club, yo siempre estaba por allí. Yo estaba por allí desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, que alguien me llevaba a mi casa. Entonces, bueno, yo en esa época aprendí muchísimo porque estabas todo el tiempo viendo entrenar a gente muy buena, porque José Carlos, Felipe, Fernando, Vite eran gente que me parecían, a lo que ellos trabajaban, yo no lo conocía, digamos, ¿no? Entonces yo estaba todo el día apuntando cosas, apuntando libretas y cogiendo lo que me gustaba de uno, del otro. Y bueno, yo creo que eso fue un poco... Ahí empezó todo. Luego estuve también con Paco Peles muchos años, en el Hispano Británico, en la isla de Tenerife. Y bueno, pues digamos que todos los aprendizajes de todos esos entrenadores mayores que yo de la isla, algunos de mi edad, algunos incluso más pequeños que yo, pues fue lo que me hizo ir creando mi manera de ver el baloncesto y mi manera de entrenar. ¿Qué recuerdo tienes así vívido, un olor, una sensación que te lleve a ese momento, a esa etapa que estás hablando? No sé, entrar en la cancha del Náutico, yo había ido al Náutico como el Náutico antiguo, la cancha antigua del Náutico, con el parque oscuro y tal. Yo había ido allí de 1 o 2 veces en mi vida como a ver baloncesto de Primera B o División de Honor en la liga que estuvieran en aquel momento. Pero entrenar allí, el primer día que me dijeron, no, vas a entrenar, no sé si fue... Era un equipo mayor que yo era cadete de segundo año, digamos, y era el equipo juvenil de segundo año. Y eran chicos mayores que yo. Yo la primera vez que entré al Náutico, 4 de la tarde, que era la primera vez que entrenaba a mi equipo, no sé, ese momento bastante guapo. Yo digo, bueno, pues estamos aquí, gente mayor que yo, a ver qué pasa, porque bueno, al final te entrena un niño, o sea, te entrena un pibe de 15 años, 16 años que tenía yo en aquel momento. Yo era bastante grandote, más o menos como ahora, que no soy muy grande, pero para aquel momento, pues bueno. Y bueno, la cosa no fue mal, jugamos bastante bien, hicimos buenos resultados y bueno, la verdad que mantengo una relación con prácticamente la totalidad de esos chicos que tuve en esa época maravillosa. ¿Terminaste de estudiar? O sea, hiciste la EGB bachiller y después entrenar. Sí, no, entrenar. tenía que hacer la selectividad, pero había un campeonato y tuve que elegir selectividad o campeonato, elegí el campeonato y luego la hago en septiembre. Y en septiembre ya me había fichado lo que en aquel momento era el Tenerife número 1, como delegado, utillero, mopa, de todo. Y cuando era la selectividad teníamos un torneo de Lanzarote y tampoco la hice. Y bueno, la hago el año que viene. Y así, la acabé haciendo como 3 años después. Así que... ¿Entras en el Tenerife número 1? Como estaba diciendo, ayudante, delegado. De todo. Mopa, recogiendo balones. Lavando la ropa y hacíamos de todo. Porque uno de los sponsors era Martínez, era Jesús Martínez, que era pues, electrodomésticos y tal, y se les ocurrió la genial idea de no contratar una lavandería, sino poner 2 lavadoras enormes, industriales, y 2 secadoras enormes, y Alejandro, que tiene tiempo libre, que lave. Muchas gracias. Y bueno, estaba allí todo el día. En aquella época no había teléfonos, no había internet, no había nada, entonces... Yo me levantaba a las 6:30, a las 7 estaba en el pabellón y bueno, hasta por la noche. ¿Y había alguien que te llamaba para que le dieras balones, no? Sí. ¿Cómo era? Para ir a entrenar. El padre de Javi Beirán, José Manuel, que vivía, ahora está todo aquello en obras, pero bueno, una idea, en las pistas de tenis del pabellón central, el edificio que está enfrente. Y claro, José llamaba, oye, que vamos a tirar. Lo bueno de José Manuel es que las metía todas. Entonces no era el típico tirador que una vez le da el hierro de adelante, al hierro de atrás y estás todo el rato corriendo. No, yo estaba ahí debajo del aro y tocaba, hacía, no sé, 500 tiros, 400 tiros y se iba para casa y luego entrenábamos a las 11. Entonces yo ya me quedaba allí, ya para que iba a subir a mi casa.
Porque vienes, me estás comentando que vienes desde los 13 años, empiezas a tener cuestiones que, no que se supone que no las tienes que tener para tu edad. O sea, Exacto, en ese exacto. sentido, también en el Tenerife número 1 estabas haciendo cosas que ellos confiaban en ti teniendo la edad que tenían. Me comentas que tú tienes que ir a la oficina del club a hacer las llamadas y a gestionar todo eso con 20 años en ese aspecto. Sí, no, O sea, en ese como... momento sí es cierto que yo tuve que espabilarme desde muy pequeño, porque desde los 13 años, 14 años que ya tienes un equipo, pues ya, oye, hay que preparar el entrenamiento, hay que aprender a lidiar con esas niñas, entre las que estaba mi hermana, que se habían cargado varios entrenadores. No sé, yo creo que hay muchas cosas que me hacen espabilar. Luego llegar al Náutico a entrenar chicos un poquito, 2 años mayores que yo, pero bueno, al final mayores que yo. Luego todo este tema en Tenerife, porque jugamos en primera B, lo que es ahora la Leboro, y mi entrenador era, o sea, el entrenador jefe era Moncho Monsalve, que es un tío reconocido no solo en España, sino en muchísimos países como un grandísimo entrenador. Luego vino Gomelski, que venía de ganar el oro olímpico en Seúl. Luego estuvo José Carlos Rizo cuando Gomelski se fue. Entonces todas esas cosas te hacen aprender mucho si eres capaz de asimilar todo eso que te está viniendo. Porque yo podía cuando me empezaban a mandar más tareas, decía, oye, no, mira, a mí me contratasteis para esto, para esto, para esto. Pero yo tenía claro que todas esas tareas que me estaban mandando, para algo me servirían. Para algo me servirían. Y al final yo creo que me sirvieron para, una vez que fui entrenador profesional, yo entender al chico de la mopa, yo entender al utillero, yo entender al delegado, yo entender a los ayudantes, yo entender al director deportivo, yo entender a toda esa gente, porque yo estuve en esos puestos durante 2, 3, 4 años, ¿no? Pasaste por cada uno Sí, de ellos. entonces Una de las cosas que a mí me gusta hablar al respecto es la versatilidad, ¿no? O sea, la capacidad que tiene alguien de ser versátil, y creo que para el mundo en el que vivimos la versatilidad es primordial. es clave, ¿no? Igual, Tuvimos una época en la que se ha trabajado mucho la parte de la especialización. O sea, teníamos a una persona que la contratábamos para apretar un tornillo y teníamos que contratar a otra para desapretarlo. Y estás describiendo una situación que tiene que ver con eso, con aprender cada una de las situaciones para después poder llegar y poder mirar la cancha hasta desde el punto de vista del aficionado. no, y sobre todo respetar cuando eres primer entrenador, tienes que saber respetar a todo tu staff, pero tu staff empieza en tu primer ayudante, el segundo, los que tenga, pero el delegado, el preparador físico, el médico, el fisio, el utillero, los chicos que nos ayudan con la mopa. Yo creo que tener la capacidad de entender eso, y yo creo que es importante. Y ahora mismo en el baloncesto la versatilidad es lo que te da más calidad a tu equipo. O sea, ya no fichamos un base, ya fichamos un base que pueda jugar de 2. Ya no fichamos un escolta tirador, no, fichamos un escolta tirador que pueda jugar de base. Ya no fichamos un 5 que juegue en el poste bajo, no. Fichamos un 5 que juegue en el poste bajo, pero que se abra las esquinas o tiros frontales y pueda hacer un triple. Entonces yo creo que ahora mismo la versatilidad es lo que te da un poco el plus de calidad. Sí, antes, eso de lo que comentas, ¿cómo ha cambiado el baloncesto? Sí, antes fichabas un tirador y era un tirador y ya está. Ahora no, ahora ya hay que hacer 2 o 3 funciones mínimo, porque si no tienes un difícil encaje dentro de la plantilla. Sí, si no es una cuestión así puntual que lo necesitas para un momento clave, sí. En esa época, las estadísticas, que tu trabajo ahí también, Sí. empezaron las estadísticas ahí, Sí. lápiz y papel, Sí. papel milimetrado. Sí, ahí pequeñito. teníamos, bueno, los que éramos delegados de equipo, pues yo coincidí de delegado de equipo con Aniano Cabrera, de delegado de equipo del Canarias. Ajá. Entonces, pues bueno, Aniano es un poco más pequeño que yo, es del 71, yo soy del 66, pero de siempre nos llevamos muy bien porque al final yo entendía perfectamente el trabajo de Aniano y Aniano el mío, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro trabajo durante los partidos era, aparte de pues, las licencias a los árbitros, estar atentos de todo lo que pasaba, estar ahí con 4 ojos siempre, era tomar las estadísticas del partido, pues, rebote de Roberto, rebote de Alejandro, rebote de Pepito, Manolito, tiro fallado, tiro metido. Y cada delegado, digamos, teníamos una planilla, pero que entre los delegados nos íbamos, oye, ¿tú cómo haces lo de los balones recuperados o los balones perdidos? ¿No? Y al final, bueno, pues te componías una planilla que era con la que luego pues mandábamos las estadísticas
a la prensa o a lo que fuera. Luego eso cambió un poquito, ya más adelante, y ya había unas personas en la mesa de anotadores, al lado de los anotadores, otra mesita con 2 o 3 personas que llevaban las estadísticas del partido. Eso no quiere decir que los delegados dejásemos de coger estadísticas, porque claro, en cualquier momento del partido que te hace falta, que el entrenador te pregunta, ¿cuántos rebotes lleva fulanito? 4. No tienes que ir a los estadísticos de la mesa, porque eso operativamente es inviable, logísticamente es un desastre. Pero bueno, y ahora ya es todo informatizado. Los que se fijen mucho verán que los delegados en ACB van todos con iPad o con otro tipo de tablet y van ahí pum, 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 y el entrenador te pregunta algo, haces así, se lo enseña y lo ve perfectamente el dato que te ha pedido o la estadística que te ha pedido o los minutos que lleva uno o los minutos que lleva el otro. Bueno, ahora todo eso ha mejorado muchísimo. Matemática, física, pero ¿y eso hay algo más? Aparte, ¿te fías 100% de eso o no, hay luego, otras cosas? Luego son las no? sensaciones, ¿no? Las estadísticas pueden decir lo que sea de este jugador, último minuto y medio no falla una, pero tú ese día no has visto a ese jugador fino. Y hay otro que habitualmente no tiene esas estadísticas de meter pero que lo ves que está enchufado. ¿Y ahí qué haces? ¿Haces caso a los números o a la sensación que tienes en ese momento? Yo hago siempre caso a mis sensaciones. A veces sale bien, a veces sale mal, pero es que nada me asegura que si hago caso a las estadísticas, ese chico que las mete siempre, ese día la va a volver a meter o la va a fallar. Entonces yo prefiero hacer caso a mis sensaciones del momento. Sí, realmente es algo que no se puede medir y que tiene que ver porque a lo mejor ese chico no ha dormido bien, acaba de tener un problema porque ha tenido un golpe o ha tenido un cabreo con otro compañero o con un rival. Sí, sí. O sea, esas cosas también son... Pero lo sigo haciendo. Normalmente los calentamientos en ACB empiezan 1 hora y media antes y en los campeonatos de Europa, más o menos, campeonatos de Asia, Europa, los que sean, 1 hora antes, ¿no? Yo siempre estoy en el banquillo sentado desde que sale el primer jugador a calentar, porque no digo que sepa quién va a jugar bien y quién va a jugar mal, pero sí empiezas a ver cosas en los jugadores que, dependiendo del rival, dependiendo de la situación, dependiendo si están jugando, si no están jugando, si vienen de un buen partido, de un mal partido, ya les vas viendo cosas. Puedes hablar con ellos, oye, tranquilo, no sé qué, hoy vas a salir titular, o mira, hoy preferimos que salgas desde el banquillo porque, no sé, desde que los árbitros son muy pitones al principio y preferimos que no te cargues tú con 2 faltas tontas, porque a veces los árbitros empiezan los partidos, pues digamos, un poquito con el listón más alto para controlar el partido, y ahí pues a lo mejor pitan algunas faltas que si se las pitan a tu jugador o tus jugadores más importantes ya estás condicionando todo el resto del partido, ¿no? Entonces muchas veces yo, jugadores importantes del equipo, hablo con ellos, oye, hoy vas a salir del banquillo y cuando pasen 3-4 minutos ya entramos con el partido ya, te da tiempo de estudiar el partido, de ver qué está pasando, por dónde está el otro equipo haciéndonos daño o dónde le estamos haciendo daño nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, eso, otra de las cosas, el trato que tienes con los jugadores. ¿Siempre es el mismo o como decía Oltra, que le preguntaron alguna vez por José Naranjo, que era un delantero que tenían, que era así como un poco... Sí, de aquella manera. A él le decían que si la norma era igual para todo el mundo. Entonces él decía que la norma sí, pero que el trato a lo mejor no, porque a lo mejor la manera en la que uno le puede decir o entrarle a alguien es diferente. A lo mejor a uno simplemente le das una orden y a otros tienes que pues, entrarle de otra manera. Yo no creo mucho en lo que dicen algunos entrenadores de que hay que tratar a todos los jugadores por igual. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que cada jugador tiene su traje a medida. Y al que le van las mangas aquí, pues no, hay que hacerle un traje que las mangas le vayan por aquí. Que el cuello no le sobren aquí 3 dedos, sino que le quede el cuellito bien y la corbata le ajuste. Entonces yo creo que cada jugador hay que hacerle un traje a su medida. Y no podemos tratar a todos por iguales, porque no son iguales. No son clones, son 12 jugadores distintos, 12 personalidades distintas, 12 situaciones familiares distintas. Y si tú pretendes y crees que eres justo tratándolos a todos por igual, yo creo que ya no estás siendo justo ni estás siendo buen entrenador. Yo creo que cada uno y los demás tienen que entender que no se puede tratar a todos por igual. Y ese es tu trabajo, hacerle entender a los jugadores que no te voy a tratar igual. Te voy a tratar igual a la hora de exigirte, a la hora de
de que seas puntual, de que seas buen compañero, de que pues, cuando te sientes al banquillo saludes a todo el mundo hasta el final, hasta el último jugador que no está convocado o un médico. En eso sí te voy a pedir lo mismo. Pero luego a la hora del trabajo y a la hora de... Antes dije exigencia, pero a la hora de exigir hay jugadores que no hace falta exigirles, porque ya ellos se exigen solos. A otros hay que apretarles un poco más. A otros, no digo que haya que mirar para otro sitio, pero bueno, hay que dejarles pasar alguna cosa. Alguna. No abrir la puerta y que entre todo el mundo en casa, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender a manejar los grupos y a manejar los egos y a manejar todas las situaciones, porque al final los entrenadores, los jugadores nos jugamos mucho cada año. Nos jugamos nuestra renovación, nos jugamos, pues, podría ir a un mejor equipo, nos podemos quedar sin trabajo por si no cumplimos expectativas. Entonces, todo eso también hay que entenderlo y hay que saber qué quiere el jugador, qué no quiere, hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir sus objetivos, porque hay jugadores, bueno, jugadores más trabajadores, más exigentes, menos exigentes, con un entorno mejor, con un entorno peor, con una gente mejor, con una gente peor, situación familiar, bueno, pues hay jugadores que están solteros y que les gusta la fiesta, como a todos nos ha gustado, eso y no es nada mal, siempre que lo sepas controlar. Hay jugadores que están casados sin niños, casados con muchos niños, y todo eso. Yo siempre me gusta tener en el equipo a alguien que me informe de qué pasa en el vestuario. Oye, Ale, hoy si ves que fulanito está un poco despistado, es que anoche la niña la tuvieron que llevar a urgencias porque estuvo malita y tal, y no ha dormido más que media hora. Pues bueno, ¿qué gano yo exigiéndole a ese jugador que se lleva sin dormir toda la noche y que probablemente esté preocupado de si la niña sigue con fiebre o no, la niña, el niño, con fiebre? No, pues ese jugador, y al final ese jugador se da cuenta que alguien te ha dicho su situación de la noche anterior. Y no es que te deba una, sino que el jugador sabe, bueno, que eres una persona empática y que entiendes las cosas que pasan, ¿no? Sí, y ahora que estás hablando has tocado dos temas que me gustan mucho, el talento versus la disciplina y el ambiente. O sea, para mí, yo cuando trabajo con deportistas, la pregunta más importante, al igual que para cualquier persona que trabajo en consulta, la pregunta más importante es la familia. O sea, para mí la familia, el entorno, para mí es primordial saber dónde se mueve. O sea, tengo el caso de varios deportistas, pero solo uno que perdió un momento, un cruce específico en semifinales, lo perdió por una cuestión de pareja y porque eligió mal, lo típico, lo que tú mismo lo que acabas de decir. O sea, tú tienes que mirar a quién le doy la pelota. Esta persona no está ahora mismo, probablemente no esté aquí, está en otro sitio. O sea, es como mirar qué es lo importante, y esa parte de la empatía creo que es primordial en el trabajo que haces tú y en el trabajo que haces, porque realmente lo que tú dices no es que te deban una, y sí que saben que están en ese momento y que pueden contar contigo en esa cuestión. Yo me aprecio de conocer y de haber conocido a la familia prácticamente de todos mis jugadores. Familia, me refiero a esposa, niños, niñas, sus padres, hermanos y tal, y de llevarme igual de bien o muy bien también con ellas o con ellos, ¿no? Porque también entrené chicas en su momento. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, tú tienes que saber conocer un poco el entorno, no ser un cotilla, no crónica rosa, eso no, pero conocer un poco quiénes son. Y nosotros aquí hemos tenido, en el club, en el Canarias hemos tenido en el pasado parejas increíbles, o sea, parejas maravillosas que hacían casi más equipo que sus maridos. Pero claro, al final un jugador de baloncesto está un montón de días fuera de casa. Y las parejas, si son jugadores, como suele pasar aquí, que hay mucho jugador peninsular o de fuera de Tenerife, si te vas una semana porque te toca, en aquel caso no, pero a lo mejor nos íbamos a un playoff y estábamos casi una semana fuera. Pero ahora, por ejemplo, que se van Turquía el martes, no venimos porque jugamos en Barcelona y no venimos porque jugamos en Italia. Se tiran 10 días fuera de casa. Entonces, que haya también buena relación no digo entre todas ni que sean como hermanas,
Pero oye, estos 10 días que mi marido no está, oye, pues nos vamos a tomar un café, o cuando dejes a los niños nos vamos a, yo qué sé, a la playa o lo que sea. Y nosotros hemos tenido aquí parejas de jugadores que hacían un trabajo increíble, muy bueno. Y eso es clave, y eso lo notas tú en el jugador también, que en casa tenga una persona, y hablo de hombres y mujeres, y mujeres y con mujeres y cualquier combinación, ¿no? Que tú tengas en casa alguien que entienda tu trabajo, porque al final no es un trabajo de oficina. No. Esto es un trabajo de esfuerzo físico y de esfuerzo mental. Porque, ¿qué le dices a tu marido cuando viene de un viaje que lleva 10 días fuera y en uno de los partidos falla un tiro y pierden de 1 o pierden de 2 o lo que sea? Tienes que saber cómo afrontas esa situación cuando tu marido llega a casa, que va a llegar jodido, o tu esposa va a llegar jodida, y tú saber cómo poder ayudarle. Yo creo que eso es clave, ¿no? Sí. Yo creo que eso es clave y no todo el mundo lo entiende, igual que los agentes que hablábamos antes, ¿no? Un agente tiene también que saber bajar el suflé cuando estás demasiado arriba o levantar el suflé cuando estás un poquito abajo, ¿no? Y no todos los agentes son así, no son así. Ya que lo has traído, lo tengo en el guión, lo tenía más adelante, pero lo voy a traer ahora, la pareja. Desde que he hablado contigo, las veces que he hablado contigo, tú a tu mujer no la llamas mujer ni esposa, sino Patri. O sea, ella es Patri. Entonces, uno, cuando la repite 2 veces, ya digo, debe ser la pareja de Alejandro, ¿no? Entonces, eres como yo a la hora de que yo le digo, bueno, mi mujer Mónica, y a partir de ese momento es Mónica, y ya está. Lo acabas de decir, ¿cómo vive o ha vivido ella? Porque creo que es la pareja de toda tu vida. ¿Cómo vive o ha vivido ella todo tu periplo? O sea, es lo que creo que es la cuestión de... Sí. Es la pareja que, como tú decías, que te ha ayudado, que te apoya, que te empuja, que está tiempo sin verte, que... No, todo. Yo creo que... digamos que la relación con un entrenador, al igual que con un jugador, pero que con un entrenador es como más complicada, creo yo, ¿no? Porque el jugador al final acaba el partido y se va a casa. Sí. El entrenador no, el entrenador sigue recordando el partido, si ha ganado, si ha perdido. Y normalmente, ahora que se juegan tantas competiciones seguidas, es que te da tiempo de tomarte una cerveza y ya tienes que estar pensando en el siguiente partido. O ya tus ayudantes oyes el mensaje que te ha llegado el scout del siguiente rival, o no sé qué, o tienes una rueda de prensa, o tienes una entrevista, o tienes lo que sea. Entonces, en mi caso, yo creo que Patrick se ha adaptado desde el día 1 perfectamente, porque antes de 2004, que es cuando yo ficho en el Canarias, ella era la pareja de un entrenador de cantera, infantiles, cadetes, junior, senior femenino, senior masculino, pero digamos que no equipos profesionales, ¿no? Pero claro, ella cuando pasa a ser la pareja de un entrenador profesional, el de plata, ella también tiene que cambiar un poco el chip de decir, oye, pues cuando eres entrenador de cantera tienes como más tiempo libre, ¿no? Porque no tienes tantos viajes, los viajes son ir a La Guancha, ir al Valle San Lorenzo, subir a la Laguna, bajar a Santa Cruz, pero claro, esto ya es ir a Madrid, ir a Barcelona, ir a Mallorca, ir a Melilla, ir a no sé dónde. Entonces también ella ahí tiene que cambiar, ¿no? Y aprender a manejar también esa situación, ¿no? Ella, de no estar sola nunca, a lo mejor estar, no sé, un playoff, 6 o 7 días sola en casa. Bueno, pues ella tiene su trabajo y ella tiene sus amigas y su familia, la mía, y bueno, pero ella también ha tenido que aprender, pero ella es la primera que me apoya en todo, sabe o ha ido aprendiendo cuándo es mejor no decirme nada, que eso pasa muy pocas veces, porque yo cuando acaba el partido ya acabó, me pongo a pensar en el partido, pero no es una persona que se enfade. Conozco otros entrenadores que están una semana que o 2 días que no se les puede hablar. No, a mí eso no me pasa. Pero sí es cierto que bueno, cuando tomé la decisión o tomamos la decisión de irme a México, ella fue, como estuvo allí como 4 meses o así, cuando me fui a Palencia, ella fue a Palencia, incluso estuvo trabajando allí, estuvo trabajando durante 6 meses allí. Cuando fui a Japón la primera vez, ella estuvo los 6 primeros meses en Japón. Entonces, bueno, pues ella se ha ido adaptando día a día y bueno, la verdad que es un apoyo increíble para mí. Y luego, lo que tú dices, es Patri para todo el mundo, todo el mundo sabe quién es ella y ella alucina mucho cuando vamos a algún sitio y yo le presento a alguien que ella no conoce
pero ese alguien sí sabe que es Patri. Porque yo la nombro mucho, lo que tú decías, yo, ¿dónde estuviste ayer? Bueno, pues fui con Patri a la punta a comer, o fui con Patri al Médano a darnos un baño. Entonces, no sé, ella alucina mucho, sobre todo con gente extranjera, ¿no? Cuando vamos a lo mejor a ver la Summer League de la NBA y tal, y le presento a algún entrenador de NBA, algún ayudante, algún director deportivo, dice, coño, por fin conozco a Patri y tal, y que ella se queda así como, ¿por qué me está saludando, yo qué sé, Popovich? ¿Por qué me está saludando, yo qué sé, Eric Spoelstra o cualquiera de estos que solo lo veo por la tele y se sabe mi nombre, ¿no? Ella ahí se queda muy en shock, ¿no? Y luego, bueno, como ella va conmigo a todos sitios, en veranos a ver selecciones, a ver playoff, a ver campeonatos de Europa, pues bueno, pues ella también tiene... Cuando tú no estés la puedes poner a ella, Sí, para que haga el sí, trabajo sí. sin A problema. veces Entonces, mejor, yo creo que sería mejor. Y bueno, pues en todo eso, pues ella le gusta el baloncesto, ella jugaba, de hecho está jugando otra vez con un equipo de veteranas, jugando torneos over 45 y over 50, lo que pasa es que en Tenerife no hay equipo over 50, y ella tiene que jugar con las de 45, y ella tiene 54 ahora. Pero bueno, la verdad que es algo que está muy bien porque casi todas las chicas que están jugando son gente de baloncesto de toda la vida. De hecho, yo a más de la mitad de ellas las he entrenado alguna vez, o a ella, o a sus maridos, o a los dos. Entonces, la verdad que me parece muy bueno para ellas. Van a entrenar 2 días a la semana, tienen 4 o 5 torneos al año en Península, y bueno, la verdad que creo que se lo pasan bien, y a ella le está viniendo muy bien también eso para hacer otras cosas y tal. Así que nada. Que sea una persona de baloncesto ayuda mucho. eso ayuda, por eso ahí que entienda todo, que pueda compartir esa parte. O sea, que en casa también se habla de baloncesto. O sea, no hay pacto tácito para no hablar de siempre. Se habla y se ve. Y se ve. Sí. Mucho, es la pasión. Bastante. Tocando la otra parte de la familia, pronto, por así decirlo, se quedan sin papá, por así decirlo. Sí. Y tu madre, que estaba en casa acompañándose de todo o encargándose de todo, tiene que entrar. Sí. ¿Cómo llega eso a la familia y qué parte de esa cuestión que pasa con tus hermanos pues hace que la familia esté tan compacta y tan potente hoy en día? Mi padre muere en el 92, un cáncer, y desde enero de ese año ya no trabaja, y ahí ya mi madre pues tiene que empezar Mi madre es modista y profesora de corte y confección, y empieza ya pues a trabajar como modista, e incluso está 2 años dando clases de corte y confección en la asociación de vecinos, no me acuerdo cómo se llama, la que está por encima de Quirón, arriba de todo en la montaña, en Santa Cruz. Está ahí 2 años dando clases ahí, igual que dan clases de otras cosas, pues ella daba clases de corte y confección. Y bueno, pues ahí son los ingresos míos por el baloncesto. Bueno, mis hermanos siguen estudiando y siguen haciendo cosas, y bueno, pues te cambia un poco la vida, ¿no? De ser el hermano mayor a ser el hermano mayor y el papá casi, ¿no? Bueno, otro cambio más de la vida. Al final de todo se aprende, madurar, espabilarse, y bueno, tampoco te creas tú que... Yo me acuerdo, mi padre se muere el 4 de octubre, que es un domingo, a las 8 de la noche. A las 10 de la mañana lo llevamos a incinerar. En aquel momento no había incinerador, pero a mí Dachit, que era número 1, lo conozco bastante, y le pedí el incinerador hindú, que era una pira que se ponía con unos aceites y tal, y ponían el féretro encima, y eso ardía durante 24 horas. Eso lo hicimos a las 10 de la mañana, y a las 11 estábamos en casa, y yo había quedado con Luis Macías del Luther King para empezar a trabajar ese lunes, antes de saber que mi padre se iba a morir. Entonces estábamos allí tomando café con mi madre a las 11 de la mañana, y me dice, ¿Ale? ¿Tú no empezabas hoy en el Luther con Luis? Digo, sí. Dice, pues tira para arriba. Y mamá, que estamos aquí con el tema. No, a tu padre no le hubiera gustado que llegaras tarde a trabajar el primer día. Y me fui para el Luther King. Y entro al colegio y Luis me ve y dice, Luis había estado en el velatorio la noche anterior. Dice, ¿qué haces aquí? Y le conté, es que mi madre me ha dicho esto. Yo tenía 26 años. Es que mi madre me ha dicho esto, y me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, las niñas que entrené ese año, que eran niñas del 79, que tenían 13 para 14, o sea, durante el año ese cumplían, no, mentira, tenían 13 nada más. Entre ellas hay varias que son muy amigas mías ahora. Y claro, una de ellas, que era la capitana, Luis le dijo, no, dale el pésame a Alejandro. Claro, la piba vino
roja como un tomate, que no, la niña de 13 años dando un pésame, me dijo Luis, ¿no? que eres más bruto. Y al final digo, mira, sí, mi padre falleció ayer, pero bueno, llevaba tiempo malito y tal, no se preocupen, tal, no sé qué, vamos a entrenar. Y nos pusimos a entrenar. ¿Y qué enseñanza sacas de todo ese trabajo que tienes con la familia? ¿Cambia todo eso? Que lo tengas ahora, hacerte responsable. Bueno, Sí. también es verdad que eras responsable de los 13 años que Sí. tenías con, Yo cuando siempre, he sido, cogiste el... sí, yo siempre he sido muy hermano mayor, ¿no? Sí. Y yo creo que me preocupo demasiado. Pero tanto mi hermano como mi hermana tienen una personalidad terrible, tremenda, buenísima, y han educado muy bien mi hermano a sus 2 hijos y mi hermana a su hija. Tengo un cuñado y una cuñada fantásticos. Por cierto, hoy es el aniversario de boda de mi hermano y mi cuñada. Y por ese lado es que ni una queja. Es que son unos fenómenos todos increíbles. Pero sí es cierto que ellos siempre se apoyan en mí. Yo al vivir en Japón, más los años de China, más los de México, yo hablo con ellos casi cada día. Primero porque tengo esa necesidad, estoy solo en Japón, estaba solo en China, y tengo esa necesidad, primero, de hablar con mi familia, y segundo, de saber qué está pasando, ya mis 3 sobrinos trabajan, pero bueno, oye, ¿cómo va en el trabajo? ¿Qué expectativas hay de cara al futuro? Mis hermanos y mis cuñados también trabajan, pero bueno, también somos todos más o menos de la misma edad, con lo cual nos vamos a jubilar todos más o menos dentro de 8 o 9 años, pero sí es cierto que eso, no sé, han ido a ver a mamá, como la han visto. No se olviden de, no sé qué, si Patri está conmigo en Japón, oye, no se olviden de ir a regarme la planta, en mi casa hay una planta sola, no se olviden, y bajen al garaje y arranquen los 2 coches y dense una vueltita a la manzana y los meten otra vez en el garaje. Pues bueno, todo eso me gusta mucho hacerlo, también con una serie de amigos muy, muy íntimos que tenemos, pues también me gusta hablar con ellos 2 o 3 veces a la semana, con sus hijos, que también nos llevamos muy bien. Entonces, bueno, al final eso te lo da, eso pues, golpes de la vida. Bueno, yo creo que son cosas que pasan. Sí. Que pasan. O sea, Lo que comentabas antes. Nadie puede prever. Pero... Es que, ¿por qué me pasa a mí? Que se me muera mi padre tan joven. Mi padre tenía 55 años. Porque hay gente que le pasa peor. Sí. El papá de Patri murió en un accidente de coche, saliendo del túnel de Weimar. Bueno, no sabemos lo que pasó y tuvo un accidente y murió. Eso es mucho peor. Sí. Porque salió de casa, él era árbitro de petanca y de bocha, y se había dejado una gorra en el campo de bochas de no sé qué sitio, Arico, Arafo, por allá. Y le dijo a la mujer, voy a buscar la gorra y vengo, y prepárate que vamos a hacer la compra. Y no volvió. Entonces, mi padre sabíamos que se iba a morir, un día antes, un día después, pero el cáncer ese se lo iba a llevar por delante. Entonces, las cosas pasan y nosotros no somos muy trágicos en mi familia. Bien. No somos nada trágicos. Bien, yo te digo eso, yo me fui a entrenar, mi padre no llevaba ni 24 horas muerto. Y antes hablábamos del padre Gabriel, que fue el que dio la misa en el funeral de mi padre, y me acuerdo que mi hermano me dijo, yo no voy a entrar. Y mi hermana, yo tampoco. Y entré yo con mi madre, porque era el mayor. Pero no, tampoco somos muy, muy religiosos, digamos. A excepción de mi madre, los demás no somos nada religiosos. Y no nos gustan esas cosas, no nos gustan... Fue demasiada gente al velatorio el día que falleció mi padre, y a mí esas cosas no me gustan nada. El perfil es como más... Sí, no me gusta. Prefieres pasar más desapercibido en esa cuestión. Yo el día que me muera no se lo diré a nadie. Esa es muy buena, No esa se es lo muy diré a buena. nadie. 12 años en el Canarias. Casi 12. Casi 12. Y termina un 5 de noviembre del 2015. Una rueda de prensa que la busqué el otro día, porque o sea, la vi en su momento, pero la perdí, pero la vi el otro día. Era casi un plasma, era aquello. ¿Sabes? Voy, digo lo que tengo que decir. Sí, porque me voy y digo, mira, no preguntas, no. ¿Sabes? Como no... Yo trabajé 11 años en Diario de Aviso, Sí. de 2001 a 2011, y conozco muy bien a la prensa de aquí. Y cuando vi algunos compañeros que fueron allí, a unos no solo respeto, hay algunos que los quiero mucho, pero hay otros que no los respeto nada. Entonces, yo sabía que los que yo quiero y me respetan iban a respetar mi decisión, pero los otros iban a intentar buscar algo que no había.
que de hecho luego lo escribieron auténticas burradas, pero auténticas burradas que prefiero ni volver a repetir. Pero para que no darles chance a que dijeran ninguna estupidez ni preguntaran ninguna estupidez y yo pudiera decir alguna estupidez mayor, digo, no hay pregunta. Un montón de gente se enfadó, es su problema. Bueno, problema más del otro que se enfade claro, que y el no, propio es tuyo. que, claro, y el morbo, porque en aquella época José Luis Abós creo que ya había fallecido, el entrenador de Zaragoza, con un cáncer. Había algún otro entrenador, se me fue el nombre, Quino Salvo había fallecido también hacía poco. Y bueno, yo creo que alguno estaba deseando que dijera que tengo cáncer y me voy a morir. O sea, yo los miraba y yo decía, joder, es que... Y alguno había sido compañero mío a los 11 años, en el mismo medio que estaba yo, en Diario de Aviso. O sea, que no dio oportunidad que nadie hablara y mis amigos saben lo que había, el club sabe lo que había, los jugadores creo que también, y chimpum, y ya está. Esa trayectoria fue exitosa, Le Plata, Le Oro, ACB. ¿Con qué te quedas? Aquí en esta se vivió cosas muy divertidas, muy pasionales, el ascenso a Plata. Yo creo que eso que acabas de decir, A Oro, perdón. de divertirme. Yo entraba por esa puerta y me lo pasaba ya muy bien. Yo me acuerdo el primer día que entré, los jugadores estaban aquí esperándome y claro, yo de repente, de venir de entrenar infantiles, cadetes, juniors, segunda división y tal, llego y entro y ya habían 2 americanos. Estaba Gerald Field y Lamont Busser. Estaba Sebas Arrocha, máximo anotador de la liga el año pasado. Alex González, que lo habíamos fichado de los Suba León. Joseba Iglesias, Jairán Marrero, Jaime Era, Fari, alguno más que me dejo. Y yo decía, yo voy de ahí a aquí, ¿qué hay? 15 metros, 10 metros. A mí me pasaron por la cabeza tantas cosas a toda hostia. Digo, colega, esto va a ser... Pero desde ese día hasta 2 días antes de yo dejar el Canarias en 2015, yo no hubo un día que yo no me lo pasara de puta madre, que yo dijera, ¿qué hago yo aquí? No. Era como meterme en un parque de atracciones todos los días, porque el primer año fue un año increíble, casi ascendemos. Aquí no ascendimos de chiripa. El segundo año casi descendemos. El tercer año subimos arrasando. Y quinto partido aquí no cabía nadie. O sea, aquí la gente se levantaba a aplaudir y cuando se iba a sentar ya no había sitio. Perdían el sitio, sí. Gente en las escaleras, la policía diciéndole a Niano, la gente no puede estar en las escaleras. Y a Niano le decía, pues dígaselo usted. ¿Qué hago? Paro. El policía dice, vale. Aquí no sé la gente que cabe, pero pongamos que quepan 2.800. Podían haber 3.500, 4.000 personas. O sea, había gente por todos lados. Y ganamos. Eso fue... Luego el traslado al Santiago Martín, que fue un momento delicado a nivel Institucional. A nivel afición, porque estábamos aquí, ir abajo, no sé qué. Pero bueno, al final se ha corroborado que fue una decisión muy buena de la directiva en ese momento, porque ya el Tenerife ya no estaba, ya el Tenerife había desaparecido y bueno, había que ir a una instalación mejor, porque ya la afición lo demandaba, ya la gente no nos cabía aquí. Y luego abajo, pues bueno, lo mismo, o sea, abajo una instalación más preparada, más modernita, mejor a todos los niveles, y bueno, pues allí conseguimos el ascenso a ACB de una manera súper holgada, ganamos la Copa Príncipe, y luego en ACB, bueno, pues hicimos las 3 temporadas que estuve yo, hicimos 17 victorias, 17-17, la segunda ganamos 14 partidos y la última ganamos 16. Y yo ahora veo celebrar a Lleida, a equipos que este año se han salvado con 11 o 12 victorias y lo celebran de una manera tal y yo decía, joder, nosotros el año que menos ganamos 14 y con presupuesto inferior al que tienen esos equipos ahora. Nosotros ascendimos, creo que Félix lo dijo en algún momento, con unos 3 millones más o menos y Félix decía, con 3 millones se puede competir. Y si lo decía Félix, yo con Félix y con Cacho y con Aniano a muerte. Porque luego también otra cosa que no he hablado es la familia que formaba la directiva y nosotros. Era, no sé, yo con Félix, con Cacho y con Aniano, es que estábamos todo el día aquí. Pero luego otros directivos, por ejemplo, Benigno Afonso, que ya falleció, Toño, que también falleció, Pedro Molina, que nunca fue directivo, pero como si lo fuera, Guillermo, José Manuel Carbajo, Juan Pedro Núñez, Mario... bueno, pues era gente que, Francis Cedré, gente que estaba aquí todas las tardes. Yo les decía algún día, hoy vamos a entrenar a mediodía. Yo los veía que se mosqueaban,
¿Y qué hacemos esta tarde? Nos quedamos en casa. Digo, no, esta tarde hay Champions y los jugadores me han dicho que si podemos entrenar a mediodía porque había un partido de Champions Madrid, yo qué sé, Bayern de Múnich. Pues un martes, jugando el viernes o el sábado, pues entrenamos a mediodía, no pasa nada, no pasa nada. Oye, o que hay, no sé, un concierto que viene, no sé, un jugador me pidió para ir a un concierto de, no me sale el nombre, de un cantautor que yo no conocía en ese momento. Y digo, bueno, pues sí, pues. Él habló con los... Oye, ¿podemos entrenar media hora antes? Pues media hora antes. Ambrosio no entrenaba con el Aguirre. Y eres peor entrenador No. si no cedes a eso o no aceptas ese... No, al final haces el mismo trabajo media hora antes o por la mañana. Sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero cuando le decía a los directivos que no entrenamos por la tarde, pues ponían unas caras... Una cara que eso es algo que también es importante a la hora de que la directiva también esté metida. Es una cosa que yo le digo al presidente del equipo con el que yo trabajo, al Tamancas Manchas, que yo le digo, cuando él me ha explicado cómo funciona, y yo digo, lo miro y digo, eso suena mucho a Canarias. O sea, eso es como suena mucho al Canarias, esa estructura de también fichar y trabajar con gente que sepas que, oye, nuestro presupuesto es este. Yo no te puedo ofrecer lo que te ofrece cualquier otro, pero sabes que aquí vas a tener este ambiente, vas a tener y que vas a cobrar a principio de mes tu sueldo. Yo sigo teniendo una relación fantástica con vamos a ponerlos, digamos, en orden de presidencia hacia abajo, aunque en breve hay que cambiar ese orden, que Félix se va, pero con Félix, Santiago y Aniano tengo una relación magnífica, o sea, magnífica a día de hoy. ¿Que no hablo con ellos todos los días? Por supuesto que no. Primero, porque Aniano con quien tiene que hablar ahora es con Chu. Y Cacho y Félix con quien tienen que hablar ahora es con los directivos que tienen y con los entrenadores que tienen. Pero cuando hay cualquier cosa que yo necesite o que ellos necesiten de mí, es descolgar el teléfono y oye, Ale, que yo al final, por la época del baloncesto, conozco mucha gente y a veces, pues, oye, Ale, ¿tú puedes llamar a fulanito para que nos consiga tal cosa? Por supuesto. Tal cual. Y al revés, ¿no? Los contactos que hablábamos antes, ¿no? La cuestión de no saber a lo mejor quién te resuelve un problema, pero tener el teléfono del que te lo pueda resolver. O sea, eso es importante. Y no haber sido un cerdo con esa persona. Porque entonces el favor... Eso es primordial también. El favor, entonces llevarte bien con ellos. ¿Sí? Yo en todo este tiempo del baloncesto en el Canarias, pelearme yo con alguien, con nadie. Que han habido aficionados en el Canarias durante toda mi época que yo no les gusté. Sí, claro. Varios. Había alguna. Yo me sentaba ahí, mi familia se sentaba ahí, en esas dos primeras filas. Yo me acuerdo de Alejandra, en 2004 tenía 2 años, el primer año mío, y iba con el carrito, pero ya cuando tenía un añito, ella así, todo el partido vino. Había alguna espabilada que pasaba por ahí y cuando se paraba ahí y nos insultaba. Pero el resto yo creo que, yo me veo, no sé, sobre todo con la gente de la Peña San Benito, con la gente de los Pollos, ahora estoy teniendo un poquito más de relación, ahora que ya no estoy, porque, bueno, estoy en algunos chats de aficionados, porque a mí me gusta, ver qué está sintiendo la gente por el club, y que son siempre cosas buenísimas, y a ellos pues les gusta que yo esté y que les dé, no sé, mi opinión, que siempre es desde la lejanía y sin ver entrenamientos y ver los partidos casi siempre en diferido, ¿no? Pero con la gente de los Pollos yo me los encuentro por la laguna cada 2x3 y nos llevamos muy bien. Y luego, yo siempre digo una cosa, yo me pongo a ver un partido del Canarias en la hamburguesa por la tele y estoy con Patri viendo en el sofá y digo, coño, mira, está vacío el asiento de Roberto. Entonces lo llamo, oye, ¿qué pasa? No, que estoy aquí con una gripe de puta madre y tal, no sé cuánto. Pues eso era lo de entrar 1 hora y media antes al campo, ¿no? Yo estaba allí y podía mirar y no sé qué y no sé cuánto. Es una cosa que aprendí de Pedro Molina y de Toño, que en paz descansen los dos, que siempre, cuando acababa los partidos me decían, Ale, ¿te fijaste que no vino fulanito? Digo, sí, vi que estaba el asiento libre y el de la mujer también. O que habían 2 personas sentadas en asientos de alguien que no eran. Entonces decía, ¿y eso? No, son los primos que vinieron de no sé dónde y querían ver un partido y ellos se quedaron en casa. La parte familiar que estábamos hablando. O sea, todo lo que yo te pueda... Yo, o gente que estuvimos aquí, que puedan contar, el recuerdo que tienen los aficionados de muchos jugadores que estuvieron aquí, es increíble. Sí, esa parte increíble. Que se terminen, que vuelvan que estén cerca del aficionado, eso es una maravilla. Aquí viene Chagoyen o viene Iker, o el día que venga Donaldson.
que la isla se va a paralizar el día que venga Donaldson. O por lo menos la laguna Sí. se va a paralizar el día que venga Donaldson y lo pueden sacar ahí casi en procesión, que no se enfade nadie, casi en procesión por la laguna y ahí va a estar todo el mundo en la calle, porque fue una persona que dejó aquí Una impronta tremenda. tremenda. Y Levi, Chago, Richie, Iker, gente que son, bueno, prácticamente todos, muchos de los que nombro han tenido hijos aquí. De hecho, en el Canarias, yo creo que hay alguno de los actuales del Canarias que ha tenido algún niño o niña que han nacido en la isla, ¿no? Y eso al final, pues también te hace un arraigo importante, ¿no? Hablemos de ese día, 5 de noviembre, ¿qué pasó anteriormente? Porque ahí, y me contabas el otro día cuando estuvimos sentados, una ducha, ahí. Sí, no, yo llevaba un tiempo que notaba que algo no estaba bien. Yo, no sé, me ponía a ver el marcador y las luces bailaban. Coño, no sé. Ahí todavía no tenía presbicia. Ahí todavía veía el teléfono de cerca. Pero notaba algo, notaba como que estaba siempre como en un barco, como que se me movía el suelo. Pero bueno, yo lo que hacía cuando pasaba algo de eso, como hacía algo rápido, o me ponía a entrenar rápido, o no sé, o me ponía a conducir si me pasaba en el coche o lo que fuera. Pero lo que pasaba era que estaba teniendo inicios de ataques de ansiedad. Que ni sabía lo que era. Ni ataques de ansiedad, ni ataques de pánico, ni nada parecido. Y bueno, un día en la hamburguesa me da uno que digo, hostia, pues esto es un ataque de ansiedad. Pues vaya mierda. Y bueno, ahí me hago unos estudios y tal para ver. Pues yo sufro un tinnitus, un acúfeno. Yo tengo un sonido ahí en el oído todo el puto día. Y hablé con Conrado y mira, Conrado, vamos a mirar a ver qué es esto y tal. No sé, y total, me hago una resonancia. Me dice, mira, el acúfeno, eso lo tiene un número elevadísimo de la población y es algo que no se sabe de qué viene ni de qué no va, pero mientras no te moleste demasiado, yo no, digo, solamente lo oigo, pero no me impide ni dormir, ni concentrarme, ni trabajar, ni nada. Pero sí me encontraron una especie no, un aneurisma en la cabeza. Entonces ahí otro ataque de ansiedad. Terminó el doctor, un amigo mío, de decir aneurisma y yo ya me había muerto, yo ya estaba muerto. Y digo, ¿qué mierda es esta? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces yo creo que mi cuerpo me estaba diciendo, vale, tienes que pararte y tienes que descansar y tal. Y bueno, se lo planteé al club y tal cual. Yo en la rueda de prensa dije que tenía un problema médico que me impedía temporalmente el realizar mi trabajo. Y era así. Habíamos perdido 4 partidos, pero habíamos jugado contra Madrid, Barça, Juventud y creo que Gran Canaria. O sea, partidos perdibles completamente. O sea, no habíamos perdido contra equipos, digamos, de nuestra zona clasificatoria. Pero yo me empecé un poco a presionar con que esas derrotas podían haber sido por mi falta de concentración porque estaba pensando en lo otro. Entonces yo ahí le dije al club, mira, yo creo que esto es lo mejor, ¿no? Ellos me ofrecieron que descansara un tiempo y se quedaban Nacho y Marco pero yo eso no lo veía bien. No era justo, ni con ellos, Marco justo, ni con ellos ni conmigo, ¿no? Primero porque el equipo empieza a ganar, yo me ponía en esos supuestos, sí. El equipo empieza a ganar y vuelvo yo y perdemos. El equipo sigue sin ganar, vuelvo yo y seguimos sin ganar. Nos vamos a Les 2, o sea, nos vamos a Leboro. Entonces yo dije que no, que yo renunciaba al contrato. Me habían renovado por 2 años, 2 semanas antes. Y renuncié al contrato, seguí, de ahí a diciembre no hice nada, me casé, eso fue lo único que hice, casarme. Por si acaso. Por si acaso, exacto. Así tal cual se lo dije a Patri. No hubo ni declaración, ni anillo de pedida, nada. Oye, vamos a casarnos por si acaso. que no tengamos problemas después. Y a partir del 8 de enero empecé aquí en el Ríos Tejera a hacer tecnificación, pues competir con Sergio, con varios de los chicos jóvenes del club. Y así estuve hasta el 30 de mayo. Y luego ahí yo ya me encontraba bien, yo ya había dominado esos ataques de ansiedad. Ahí es donde yo quiero, porque eso fue autodidacta, total. Sí, totalmente. O sea, y tú viste, se venía, aparecía el ataque de ansiedad, pensabas que te ibas a morir en ese momento, ¿no? Y aprendí a dominarlo, aprendí a dejarlo en la mesilla de noche cuando me iba a dormir, en la mesilla que tengo al lado de la tele,
Y, ¿Lo dejabas ahí? Sí. Era capaz de quitarme todas esas mierdas de pensamientos de la cabeza y aparcarlos ahí. Alguna vez sí, alguna vez me costaba más, pero yo creo que al final iba ganando. De aquí a allí han vuelto a aparecer alguna vez, sin saber la razón, porque al final no sabes la razón. Hombre, hay una cuestión de eso, y es que una vez la parte emocional aparece y es muy potente, eso se queda ahí, Sí. y dependiendo de cosas que te pasen, que algunas veces pueden ser algo tenso, algunas veces puede ser, pues como me contabas, un movimiento a lo mejor en la rodilla, lo que sea, te aparecen todos los fantasmas ahí de repente. O lo que te comenté en su momento de la bañera, ¿no? A mí uno de los ataques que me da más fuerte es en la bañera, levantando la regadera para ponerla arriba. Hostia, ahí me cojoné que te cagas. Digo, aquí me voy a caer, me voy a dar con el grifo en la cabeza y cuando llegue Patri me voy a encontrar aquí pajarito. Y ahora, alguna vez que entro en la ducha, Alejandro, no te pongas a pensar tonterías. Venga, tira, dúchate, pon el agua fría y así se te quita todo. Entonces, bueno, pues aprendí a manejarlo. Incluso he dado alguna charla por ahí sobre cómo manejar el estrés y todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que fue una muy buena decisión para mí. Yo creo que ya había cumplido con creces mi trabajo en el Canarias. Creo que el Canarias acertó al 100% con la decisión de fichar a Chus y los movimientos que se hicieron una vez que yo me fui. Creo que se fichó a Salva Arco y se dio de baja a un americano. Ahora no recuerdo, pero creo que llegó Salva y se dio de baja a un norteamericano que teníamos, a Carter creo. Y luego se incorporó, no recuerdo qué otro jugador, y bueno, se acabó la temporada de una manera bastante digna, y al año siguiente pues ya dignísima, playoff, Copa, BCL y no sé qué. Chu no va a dejar un récord vivo. Totalmente. Por ahora solo mantengo el de haber ganado un campo en Madrid. Pero esto es cuestión de tiempo. Totalmente. Esto es cuestión de tiempo. Porque la verdad que Chu y el cuerpo técnico, el club, el crecimiento que han tenido a todos los niveles, a nivel económico, a nivel presencia en medios, presencia en Europa. Sí. O sea, estilo. A mí decir que he sido entrenador del Canarias, digo, antes que Chus. Porque la gente conoce el Canarias en Europa y en el mundo por Chus Vidorreta, y por Gio y por Marce. A mí nadie sabe, pero cuando yo les digo, oye, que yo también fui y tal, pero antes que Chus y tal, y la gente, sí, tal, qué bueno y tal. Pero yo me siento muy, muy orgulloso de todo lo que está haciendo el Canarias, de todo lo que está consiguiendo el Canarias, y siempre hablo en plural porque evidentemente tenemos un magnífico entrenador y un magnífico staff, pero sin la afición, sin los sponsors, sin la directiva, sin la prensa, esto no sería posible, ¿no? Entonces, bueno, ahora va a haber una época de transición, que yo creo que va a ser una transición muy corta, con la salida de Félix y la entrada, lo que he estado oyendo de Aniano, y yo creo que el equipo va a seguir estando ahí. Y lo que sí espero que el día que no estén puntualmente, pues no estén en una copa, no estén en unos playoffs, o no lleguen a las fases finales de la BCL, que nadie se vuelva loco. Que nadie diga... Hay que recordar también de dónde se viene, claro, cómo se ha llegado, cómo ha sido el proceso. Hay que echar ya Marce está mayor, ya Gio no sirve, Chus Vidorreta ya estamos cansados. No, esto es deporte y hay que respetar a los otros equipos. Total. Y aquí somos mucho de up and down, ¿no? De ser los mejores el lunes y ser una mierda el miércoles. No. Lo importante son las trayectorias. Totalmente. Y ahora mismo el Canarias no sé ya ni los años que llevan en playoff, no sé los años que llevan en Copa, creo que tienen 2 BCL o dos y 2 intercontinentales. Y es un equipo del que todo el mundo habla, del que todo el mundo habla en todos sitios. Y eso yo lo percibo porque llevo mucho tiempo de mi vida fuera de aquí. Y me siento súper orgulloso de que la gente... Porque a veces oigo hablar a gente del Canarias, de movimientos del Canarias, y ellos no saben que yo soy... No saben colocar Tenerife en el mapa, para empezar. Pero yo, que hablen del Canarias, que hablen tal, yo ya les digo, oye, no, que es que yo soy de allí, de Tenerife, yo entrené al equipo y tal. Y, coño. Eso no puede otra cosa que hacer que te sientas súper orgulloso. No orgulloso, súper orgulloso. Lo que pasa es que hay gente que no. Hay gente que piensa que como cuando yo me fui al Canarias salí ahí... Bueno, algún Illuminati, que vive cerca de aquí, por cierto, que me habían echado. Digo, no, porque si me echan, me voy a tener que pagar los 2 años de contrato, igual es otra cosa. Sí.
Otro que sí, esto que voy a decir, fue así tal cual, que Patri estaba mala y que me iba a casa a cuidarla. Ajá. O sea, que a Patri le quedaba poco de vida. Eso fue un amigo mío. Imagínate. Porque soy yo. Sí. Si otra persona saca la katana y empiezas a cortar cabezas ahí, que te vuelves loco, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final... A mí me da igual pelearme con la gente. Aquí hay mucho envidioso. Aquí hay mucha gente que le fastidia que a mí, a ti, al otro le salgan las cosas bien. Y es así. Y hay muchos, no digo todos, No, no. pero hay muchos que son muy desagradables. Porque encima suelen tener altavoces Sí. y hay gente que cree que, no, es que joder, es que lo ha dicho fulanito. No. Bueno. ¿Quién es fulanito, campeón? Entonces, el Canarias ha tenido históricamente que luchar mucho también con gente que... Pero bueno, yo creo que al final los resultados han hecho que todas esas personas se rindan Sí. y digan, pues mira, pues me voy a comprar el abono. Porque yo quiero ver eso de primera mano. primera mano. Yo quiero ver eso de primera mano. Y tu salto, o sea, paras, después Palencia, México, Soles y Mexicali. México, Betis, Palencia, Adareva y Japón. Y China, perdón. Y China. Y ahora Japón. O sea, ¿qué te has llevado? O sea, has pasado, o sea, te has movido en todo el globo, después vas a ver Summer Camp a Estados Unidos, te abren las puertas a todos sitios allí. Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio y qué has aportado tú? Porque quieres que, sobre todo ahora que estás en Japón, tuviste una parte importante en China, ahora que estás en Japón, quieres que ellos miran siempre para Estados Unidos, pero tú quieres que cambien el foco porque Estados Unidos está copiando a Europa y dices, vamos a beber de la fuente, no vayas a ir a beber del otro, que eso ya está destilado. O sea, ahora mismo, por ejemplo, esta semana, hasta el martes, hay 4 entrenadores japoneses a los que yo he dado clase allí, he dado charlas allí, que están en España viendo entrenamientos de campeonatos de España y entrenamientos de categorías inferiores y algún partido de ACB. Y ellos me llaman, oye Ale, que queremos ir para España y tal, vale, pues dime fecha, entonces yo les recomiendo. Son entrenadores U15 y U17, digo, el Campeonato de España Junior ya fue porque es el primero de todos, pero el cadete, que es el U16, y el infantil, que es el U14, que es el que se está jugando ahora, que son de la zona de Huelva, Cádiz, Jerez y por ahí, digo, ir a ver eso, y ahí tenés cerca Málaga, que está jugando playoff, y si no, luego os vais a Madrid, que de Madrid tenéis que volver a Japón y tal. Entonces llevan como 2 semanas viendo entrenamientos nada más, de chicos, de chicas, de minibásquet, de cadete, de junior, de senior, de U22 y tal, y les está explotando la cabeza. Te dicen, no, madre, es que esto es lo que nos hace falta a nosotros. Yo llevo 3 años contándolo, que os hace falta eso. La manera de trabajar de Europa es la manera correcta para nosotros, Japón, que trabajamos con las mismas reglas FIBA. La NBA tiene otras reglas, la Liga Universitaria tiene otras reglas. Entonces, ¿por qué no copiamos a los que juegan con las mismas reglas que nosotros? Entonces, bueno, yo creo que este año han sido 4 y el año que viene serán más, porque estos chicos allí son gente que muy respetada y cuando vayan allí y cuenten lo que han visto, lo que han vivido, lo que yo les he podido conseguir de ver categorías inferiores de Unicaja, de Betis, de Valencia, del Barça, del Madrid, bueno, pues ellos están un poco alucinados, ¿no? Claro, Tenerife les queda muy lejos, porque al final es llegar y coger otro avión más para acá, y claro, para una persona que no es residente es un sablazo terrible. Entonces, pero bueno, algún año los meteré aquí. Entre aquí y Las Palmas los tengo aquí un mes. ¿Por qué no? Otra cosa, empezaste recogiendo la mopa, delegado, no sé qué, no sé cuánto. Por lo que tengo entendido, allá no te dejan hacer nada de eso. No. O sea, la cultura es completamente diferente en ese Yo tengo sector. una delegada, la delegada de mi equipo es también mi secretaria, digamos, la que me ayuda en todo, tema de papeleos, tema de cualquier cosa. Es la persona que tiene que estar pendiente de mí todo el rato, ¿no? Y bueno, mi mejor amiga en Japón, una chica de 35 años, que yo siempre que voy para allí pues le llevo algún regalito, tal, porque la primera vez que la conozco, claro, iba con Patria además, solo somos de áreas de dar 2 besos rápido o lo que sea. Aquella hizo así, cuando pones las manos así o los deditos así es que ni te me acerques y tal. Y ahora ya es ella la que se acerca, ¿no? Porque bueno, al final pues ella ha entendido cuál es nuestra cultura, ¿no? Entonces yo siempre le llevo algún detalle de lo que sea, ¿no? De cosas de aquí de Tenerife.
Y ahora estoy llevando chocolatinas Tirma. No veas cómo se las come. Están buenísimas. Y bueno, uno de los primeros días, pues había un balón en el suelo y el carro, los balones ahí. Y nada, los chicos estaban bebiendo agua y cojo el balón y lo voy a meter en el carro. Y me hace... Yo estoy recogiendo un balón. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es entrenar, no recoger balones. Digo, no, bueno, lo recogí dándole una patada y 3 toquitos y tal. Ahí. No lo vuelvas a hacer. Digo, vale. Otro día voy a una toalla en el suelo y me agacho a coger la toalla para ponerla en el toallero. Estaba ella como a 15 metros. Entonces allí sí me han enseñado a que cada uno tiene que hacer su trabajo y no tienes que hacer otros trabajos. Entonces... O sea, ahí está específicamente sí, yo soy contratado entrenador. para eso. Sí. No te lo permiten, también es parte de la cultura. Sí. ¿Y qué parte de tu cultura le has llevado, aparte de las tirmas, almogrote? Almogrote, tirma, gofio de mezcla. ¿Qué más les he llevado? Quesos no, que no me dejan. Y los has invitado, cosas que sí. ellos no estaban acostumbrados tampoco, Málaga, no habían tenido. En el Mundial de Málaga en 2022, en Málaga U17, me los llevé estábamos en Torremolinos, me los llevé enfrente a comer unos espetos y unos calamares y ensaladilla y cerveza a tutiplén, era el día libre. Un par de gin tonic también cayeron. Y claro, no fui a pagar, pagué yo. Y yo así como, no puede ser. Pues allí no se estila eso, ¿no? De que el entrenador invite a todo el staff. Al final éramos 12 personas. Porque ahí también tenemos un staff bastante grandote. Estoy yo, 3 entrenadores, el tercero es el especialista en vídeo, 2 fisios, un médico, 2 preparadores físicos, la delegada y uno que llaman team leader, que es como el encargado de esa categoría. Entonces viajamos con un staff, 12 jugadores y 12 técnicos, vamos. ¿Y el próximo movimiento allá? ¿Cuál es? ¿Sigues aquí? ¿Tú sigues? ¿Cuánto tiempo quieres seguir entrenando? Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Ajá. Mis contratos son de enero a diciembre, que fiscalmente está muy bien, pero logísticamente no tan bien, porque si me quedo sin trabajo el 1 de enero, las ligas están todas empezadas en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa. No sé, la última vez que me renovaron el 30 de diciembre. ¡Hala! Sí, con lo cual, pues no sé qué va a pasar. Ni me preocupa lo que va a pasar. O sea, yo vivo al día y el 30 de diciembre, oye, Ale, que sigues 2 años más, o 1, o 3, o los que sean, bien. Oye, que no queremos que siga. Pues muchas gracias por todo. ¿Y cuándo me das el billete de avión? Y ya está, porque al final es así. Me gustaría quedarme en Japón, ya sea en la federación o sea en algún club, porque Japón, a partir de la temporada 26-27, esta que viene ahora no, la siguiente, la liga se cierra, y creo que ahí sí me apetecería estar en algún equipo. Sí. Porque va a ser una liga cerrada, con muchos partidos, que van a pagarla muy bien, y ahí sí me gustaría estar. Pero... ¿Y por qué no? No está en mi mano, digamos, pero sé que han habido acercamientos, digamos, de equipos con mi agencia y bueno, puede ser una opción. Algo que salió como una solución de urgencia para ir a China se puede convertir en quedarme allá hasta que me jubile. En un colofón para... Sí, además, Japón tiene convenio bilateral con España, con lo cual el tiempo que yo esté en Japón puedo cobrar una pensión de Japón y añadirla a mi pensión española, la jubilación, con lo cual... Pues, mira, una jugada maestra. Sí, que eso en otros países no pasa. Eso en China, por ejemplo, no pasa. Para ir terminando, quiero hacerte una pregunta. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Y para ir terminando, una pregunta. Si ese sillón, ese sofá fuera un micrófono, y ¿a quién le harías una pregunta y quién querrías que se sentara ahí? ¿Y qué pregunta incómoda, graciosa, dura? ¿De aquí de la isla? De aquí, de Canarias o de aquí de la isla, sí. ¿A quién querías y qué pregunta, incómoda o no, le harías? Hombre, me gustaría que llamaras a Aniano Cabrera. ¿Por qué no? Sí. Esa es muy buena. Y lo sentara aquí también. Sí, y no hacerle ninguna pregunta, sino que te cuente cómo ha sido desde que empezó, como yo, como delegado y tal, hasta parece ser presidente del club, porque claro, yo he sido desde delegado, mopa y tal, Aniano casi lo mismo,
pero yo me paré como entrenador. Sí. Y Él ha ido... Él también dirigió al Canarias un partido que había una sanción y ganó en Melilla. Él fue entrenador también, director técnico. Yo no he sido director técnico, pero es que él va a ser presidente. Yo creo que... Y que cuente. Que cuente, pero entonces 3 horas aquí. Habla con ellos que van a ser 3 horas de entrevista. Porque si yo tengo cosas que contar, Ania no te puede contar. Se quedan un montón, tenía más preguntas aquí, pero ha sido un tiempo... Podemos hacer una segunda parte cuando vuelva y terminarla. Hay 2 cositas que quiero hacer. Una, primero agradecer al OAD que nos haya dejado el Ayuntamiento de La Laguna, dejar esto, a Jorge Esteves que haya estado haciendo aquí esta realización con Rafa. Y hay una cosa que tenemos, hay algo que creo que Patri se quedó, que cuando fuimos con el Cineros a verte, el suéter se... Pues yo creo que si me vas a dar otro suéter se lo va a quedar otra vez. Entonces vamos a hacer la entrega de algo, en este caso que ha hecho Acosta Gráfica, que es Oscar y Alicia aquí en La Laguna, y este vas a tener que ponerle un candado para que no se lo lleve. Entonces esto es para ti y ya le dices directamente, es una cuestión del podcast. Muchas gracias. Que empezamos ahora. Y por lo menos para que lo tengas y le pongas candado. Encima le pusiste el color que le gusta a ella. Ay, Dios. Así que... Pero bueno. Pero nada, muchas gracias. Ahí lo tienes. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Esto para el invierno en Japón viene cojonudo. Maravilloso. Para ese momento donde tú te sientas a analizar con 3 pantallas, eso lo dejamos para otro día, esas 3 pantallas, esos partidos de baloncesto. Y muchísimas gracias por enseñarnos que no solo los partidos se juegan dentro, sino que fuera se juegan muchas cosas. Y se ganan. Y se ganan fuera. Y por haber compartido esta parte con nosotros. Muy bien. A los que están al otro lado, nos vemos en el próximo episodio. ¿Quién sabrá quién es la persona que se va a sentar aquí conmigo? Y los emplazamos a que nos sigan en @el psicólogo que camina, en Instagram y en YouTube. Nos vemos pronto y un abrazo enorme.